Aquí yo creo que desde siempre, por mis padres, por mi madre, que también estuvo en varios grupos pastorales. Entonces uno siempre estaba relacionado con eso por el colegio de las hermanas religiosas aquí, entonces siempre ellas también nos traían. Y así fuimos creciendo un poco en la fe, un poco en la historia, pero más me entré a, a interesarme en la historia de la iglesia por el año 1978, cuando estaba de párroco el padre Juan Bamonde, que ahí se formó un grupo pastoral de jóvenes. Entonces ahí empezamos a ver lo que significaba la iglesia. Él nos fue contando que ya era patrimonio nacional, monumento nacional, y a ver las deficiencias que había y lo que significaba que sea un monumento histórico del país. Primero porque actualmente es la iglesia más antigua del país, construida en madera. Segundo, porque es el año 51, el 6 de julio, fue declarada monumento nacional por las gestiones que hizo el padre Germán Ampuero de muchísimos años para lograr esa connotación. Conociendo otras iglesias, esta es una maravilla, es una maravilla de iglesia. Y ahí vamos nosotros también viendo esta importancia y resguardándola y haciendo todo lo que es, hasta que después cuando ya vino el trabajo, que se trabajó mucho para que se convirtieran también y declarara por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque las iglesias fueron declaradas por todo el estudio que se hizo a través de esta iglesia. ¿Ya? Cuando se conoció que se estaba trabajando para esa declaratoria, se le comentó que estas iglesias no eran museos, sino que eran iglesias vivas. Y ahí fue cuando la gente de UNESCO empezó a entender que la declaratoria no solamente se declaraban las construcciones, sino todo lo que había, que eran los ritos religiosos, las novenas, a través de eso también los rezadores, todo lo que daba vida a estas iglesias. La iglesia con todo, con la gente viva que todavía sigue rescatando, digamos, esas antiguas costumbres. Cuando ya nosotros comenzamos en el comité a trabajar, ya fuimos conociendo todas las historias de las celebraciones patronales y todo, entonces siempre estábamos ahí con esa duda, ¿por qué Loreto? Esa interrogante. Y nos acompañaba siempre Renato Cárdenas, que era un investigador y escritor chilote. Y un día le preguntamos, le decimos, ¿cuál es la relación que tiene Loreto con Chiloé? Porque aquí en Chiloé no hay en ninguna otra iglesia que haya una Virgen de Loreto. Sabemos que Loreto es la patrona de la aviación mundial, pero, achao, ¿cuál es la relación? Entonces él lo tomó como algo que él tenía que hacer. Parece que pasaron alrededor de 2 años, cuando él llega un día y dice, le traigo unas noticias. Y ahí nos empieza a contar la historia de Loreto. Esta historia nace a través de los jesuitas, porque la misión principal de los jesuitas estaba en Castro. Entonces, estando el padre Mascardi, uno de los jesuitas en Castro, conoce a personas que eran de las indígenas Poyas, que venían desde la ribera del lago Nahuelhuapi en Argentina. Entonces ahí él viaja a la ribera del lago Nahuelhuapi, que en el sector que se llama Huemul. Y va para allá, entonces como él era descendiente de italiano, sus superiores le dicen que si él construye una capilla en ese lugar, le enviaría una imagen mariana. ¿Ya? Entonces al construirlo, después de construida, efectivamente le envían esta imagen. Entonces pasa a llamarse la Virgen de los Poyas de Nahuelhuapi. Pero también después empiezan las revueltas en ese sector, ¿ya? Empiezan a haber enfermedades, entonces
lo que sucede, se sublevan los indígenas Poya y deciden matar y quemar esa misión de Nahuel Huapi. Pero ellos tenían miedo a la mujer blanca que era la Virgen, la imagen de la Virgen, por todas las epidemias que habían en ese momento, y deciden, antes de quemar, deciden retirarlo del lugar y lo esconden en cueros de caballo. Cuando le llega la noticia al superior de Castro, entonces decide ir a esta zona a ver qué es lo que había sucedido. Y es allí donde se encuentra, digamos, con esta imagen escondida. Y como también en ese momento le avisan que hay una deserción en una misión aquí en Chile, él decide traer la imagen, pero él pensaba llegar hasta Concepción, donde estaba la casa principal de los jesuitas, para dejar allí la imagen. Pero en el trayecto no hay tiempo. Entonces se trae la imagen a la misión de Chequián. Y ahí queda la imagen hasta 1740, cuando ya esa imagen, o sea, cuando esa misión de Chequián se traslada a Chao, porque ya la iglesia se había empezado a construir. La Virgen de Loreto está aquí de 1740.